Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos al programa de temporada 9, libro de Samuel, capítulo 20, donde estaremos estudiando este hermoso libro que el Señor nuestro Dios nos ha permitido tener a través de la Biblia. Y habla su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos, el maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata, que está ahorita ausente, mi hija, profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata, y mi hijo menor, el predicador de la palabra de Dios, José Manuel Zapata. Amén, así es. Somos un equipo de trabajo, Ministerio 5 para las Naciones, de la cual estamos aquí buscando la presencia de Dios cada día, para que sea Dios que nos bendiga. Amén. También tenemos una fundación llamada Portal de Jehová.fun, es la página web de nosotros por ahora. El que desea ayudar, el que desea donar, ahí está toda la información. Le doy gracias a todos mis hermanos que estuvieron orando por mi salud. Gracias a ellos, que Dios los bendiga grande y poderosamente. Salí bien de la cirugía, un poquito de taquicardia, pues se pasaron de anestesia. La anestesia me hizo daño. Entonces, necesito que sigan orando por mi salud, que esa anestesia salga de mi cuerpo para evitar las taquicardias. Amén. Y que Dios bendiga al dador alegre, aquellos que sin yo pedirle nada me apoyaron, sin yo pedirle nada, ni un préstamo, ni dinero, ni para la medicina, y estuvieron ahí como unos ángeles del cielo apoyándome tanto en la oración como económicamente. Bendiciones para ellos y a mis hermanos en Venezuela, que fueron los que más aportaron. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Y hermanos, quiero decirles que este mes vamos a estar predicando sobre milagros. Fue un milagro de Dios la operación de la cirugía que me hicieron, un milagro de Dios que saliera bien, pues el enemigo busca por dónde atacarnos. Siempre busca la manera de destruir nuestra fe, de destruir nuestro cuerpo, pero por milagro de Dios estoy bien, estoy viva, gracias a Dios y a sus oraciones. Así que el que quiera ver un milagro, que busque de Dios, que confíe en Dios, que dé con amor y alegría como si fuera para Dios, que ayude al necesitado como si fuera para Dios. No le estoy pidiendo que me ayuden a mí, sino que ayuden a aquellas personas que ustedes vean que necesiten, que estén al lado suyo, sean vecinos suyos, familiares cercanos, a un mendigo en la calle. Ayúdenlo, mis amados hermanos, que Dios se lo va a multiplicar y va a hacer milagros y prodigios en sus vidas, porque el que da con amor recibe con amor. Amén. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amistad de David y Jonatán. Capítulo 20, 1 Samuel. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este hermoso libro, Señor, de 1 Samuel, en obediencia a tu palabra. Lo estamos leyendo, Señor, creyendo que tú, Señor mi Dios, nos hablará a través de este mensaje, Señor. Te lo pido, Padre de la gloria, que este mensaje llegue a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Qué tristeza, después que Saúl amaba tanto al rey David. Él ya no amaba a David porque supo que David era el otro ungido de Jehová. Porque como Saúl había desobedecido a Dios, Saúl fue desechado. Así que a veces, hermanos, tú eres nombrado ministro de Dios y los demás hermanos te ven con odio, con envidia, con rabia, porque son personas que no han conocido a Dios verdaderamente. Porque el que ama a Dios no odia a nadie. El que ama a Dios no aborrece a nadie. El que ama a Dios no envidia al otro ni le desea mal. Entonces ahí vemos que Saúl no amaba a Dios porque él buscaba matar a David para que David no se sentara en su trono como rey. Pero cuando Dios da una orden, se cumple. Me acuerdo en Venezuela cuando Dios dijo que el presidente Chávez, por haberle dado la espalda a Dios, iba a morir en esa fecha. Y en esa fecha que dijo el apóstol, en esa fecha murió. Entonces, cuando nosotros somos desechados, nosotros no tenemos que llenarnos de arrogancia. Fíjense cuando Dios le dijo al levita Elí, le dijo lo que iba a acontecer con sus hijos y con él. Él tenía que humillarse y pedirle a Dios perdón, pero no, se ponen y dicen que Dios haga como le plazca. Son respuestas secas. Si tú amas a Dios, tú tienes que tratar de pedir perdón y ganarte el amor de Dios. Pero no, se ponen
así, como si no hubiera pasado nada, o a envidiar a otro. Esto es malo, porque Saúl había desobedecido a Dios, y David no tenía la culpa que lo hayan escogido como rey, porque Dios escogió a David porque tenía un buen corazón, misericordioso, conforme al de Jehová. Entonces, procuremos no ser desechados por Dios. No envidiemos a nuestros hermanos, ni mucho menos lo menospreciemos. Hay personas que porque un hermanito en la iglesia es pobre lo miran mal. Hay otros que dicen, si usted no tiene plata, usted no vale nada. ¿Y qué clase de cristiano es ese? Usted tiene que amar al prójimo como a sí mismo. Tenga plata o no tenga plata, usted debe amarlo, porque es el verdadero amor de Dios, y no envidiarlo. Entonces David aquí dice que no sabía qué mal le había hecho a Saúl. Se lo dice a Jonathan, porque ellos tenían una amistad como hermano. Jonathan lo vio desde más pequeña edad, más temprana edad, y lo enseñó, y lo amó como su hermano. Lo enseñó a pelear, enseñó las cosas del palacio, lo enseñó a guerrear. Entonces, David estaba triste porque no sabía qué había cometido contra el rey Saúl para que le quisiera quitar su vida. Jonathan lo escuchaba con mucha tristeza porque Jonathan amaba a David. Dice, él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué? ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Todavía Jonathan le da confianza a David de que su padre no le va a encubrir el asunto, de que quiera hacerle daño a David. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonathan, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová, y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Imagínate qué cosa la del rey David, que estaba pensando, ¿no? Lo que había en el corazón de Saúl, de que no le descubrirían a Jonathan lo que estaba aconteciendo para que Jonathan no se sintiera mal. Pero David ya estaba seguro de que había un paso entre Jonathan y la muerte, porque el papá de Jonathan quería matar a David. Pero una cosa es lo que dice el hombre, otra cosa es la que hace Dios. Dice, y Jonathan dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Mira qué bonita amistad. Jonathan le dice, como decirle yo ahorita a mi hija, lo que tú desees yo haré por ti, hija mía. Y que mi hija me dijo, bueno mamá, lo que más deseo ahorita es ir a Walt Disney World, que ella siempre ha querido ir, y sé que pronto, si Dios lo permite, iremos todos. Entonces yo haría todo lo posible por regalarle ese regalo a mi hija de ir a Walt Disney World. Claro, por ahora ella quiere algo más sencillo, que es una laptop es, o una tablet. Una tablet. Entonces ayúdenme a orar, mis amados hermanos, porque la hemos pedido nueva, 0 kilómetros, como dice en Venezuela, de paquete, nada usado, pues somos hijos de Jehová Dios de los ejércitos, y cuando tú eres hijo de Jehová Dios de los ejércitos, tu fe tiene que aumentar, y no estar buscando entre chatarra para ver si consigue algo usado, sino pedirle a Dios, y Dios te lo dará, y Dios lo que da, lo da bueno y sin tristeza, y sin reparaciones, sino algo nuevo de paquete, una buena laptop Samsung para mi hija, tablet, y una tablet para Ezequías, y una para Josías. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando, editando, haciendo sus propias discografías de canciones, como muchos lo habrán apreciado, algunos lo habrán visto, y necesitan perfeccionar en dibujo y en otras cosas, y una forma de trabajar. Es lo más sencillo y lo más económico, pues una computadora, una laptop ahorita, no es que es imposible para Dios, pero no está en nuestro presupuesto, que para Dios nada es imposible. ¿Ves? Así le dijo Jonathan a David, lo que tú deseas, yo haré. O sea, lo que desea tu alma, haré por ti. Así que tenemos que confiar en Dios, de que Dios nos cuida, nos prospera, y Dios es el que suple. Dios es el que suple, mis amados hermanos. Muchas personas dicen, tanto que le pido a Dios y Dios no me da. A veces porque pedimos mal. Si pedimos para, un ejemplo, yo quiero un carro, ¿pero para qué? No, para echármela, para vivir cómoda, para andar por ahí paseando. Dios no me lo va a dar. Entonces yo te digo, Señor, facilítame un vehículo. ¿Para qué? Para hacer la obra, para poder salir
a periferiar con mis hijos, un buen parlante, es para no en una esquina predicar tu palabra, para darle el aventón, como dicen en unos países, en Venezuela dicen la cola, a los hermanitos que no tienen carro, y llevarlo al templo. Para eso, cuando pedimos algo para nuestro propio deleite, Dios no nos lo da porque nos podemos perder. Yo puedo pedir un iPhone, pero ¿para qué? Ay, no, para ver las redes, para estar más al día con las cosas que pasan en el mundo. Dios no me lo va a dar, pero si yo le digo, Señor, dame un iPhone porque tiene una buena cámara y puedo hacer mejor las grabaciones y las entrevistas por la fundación, Dios me lo da porque lo voy a usar para su obra. Entonces, aprendamos a pedir para que Dios nos oiga y nos supla. Y David respondió a Jonathan: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. David le dijo eso a Jonathan. Y le dice David: si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejara ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebrarán allá el sacrificio anual. Eso lo está diciendo David, que le diga al rey Saúl, se lo diga a Jonathan. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Exacto, si el rey David, si el rey Saúl decía: sí, está bien, entonces David va a tener paz, porque va a decir: bueno, el rey no me va a hacer daño. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces ponemos vellones. Yo, mis hijos, mi esposo, mi mamá, mi familia cercana, mis hermanos, hemos aprendido, mis hermanos cercanos, a poner vellones. Muchos dirán: ¿qué es un vellón? Un vellón es eso. Uno le dice: Señor, que acontezca esto si esto viene de parte de ti. O sea, que salga un rayo del cielo si viene de parte de ti. Pero si no es de parte de ti, que no salga el rayo. Esos son vellones. Así fue el vellón que le dio David a Jonathan. Y si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. ¿Qué significa la maldad está determinada de parte de él? Que si el rey se enojaba, el rey Saúl, y dice: ¿cómo va a ser que David no vino? Era porque él tenía un propósito de hacerle daño a el rey, a David, que todavía había sido ungido como rey, pero todavía no había sido coronado como rey. Eso es lo que le estaba poniendo David a Jonathan para que se lo dijera a Saúl. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. ¿Ven? Entonces, si el papá se enojaba, que Jonathan tuviera misericordia del rey David. Y Jonathan le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? O sea, Jonathan amaba a David como un hermano de sangre. ¿Por qué? Porque no deseaba hacerle maldad al rey David. Pero, ¿saben? Hay hermanos que también a nosotros nos aman, y nos aman de corazón. Yo estoy en esta situación con mis hijos padeciendo, ¿verdad? Donde hemos tenido muchos conflictos, hemos pasado un desierto amargo, súper amargo, que no se lo deseo a nadie. Y hay personas que han llorado por nosotros, hay personas que se han sacrificado por nosotros en esta tierra y en otras partes de este país. Personas que han llorado porque vernos nosotros después de tener tanto, a que un gobierno corrupto nos quitara todo y hasta nos pusiera persecución. Entonces son cosas que hay que valorar a esas personas que lloran por nosotros, que nos aman. Esas personas que así como Jonathan amaba a David, así hay personas que aman a mis hijos, me aman a mí, han amado a mi esposo,
a mi mamá, que ha padecido mucho también, mi pobre mamita linda, yo me la cuido donde quiera que esté. Entonces, hay gente mala, pero hay gente también buena, ¿no? Misericordiosa. Hay otros que se han alegrado por vernos mal, hay otros que están contentos, han festejado porque nos quitaron todo. ¿Para qué mencionarlo? Pues a ellos hay que perdonarlos también, porque su maldad es tan grande que no lo deja vivir ni con ellos mismos. ¿Qué te parece a ti, Ezequías, la fidelidad de Jonathan con David? Muy bonito, de verdad que sí, porque él, como cualquier hijo, podría ponerse del lado de su padre, pero vería que Dios de verdad apoyaba a David, y entonces decidió ponerse del lado de Dios y apoyar a David. Excelente respuesta. ¿Qué te parece a ti, Josías? Me parece bien porque al Jonathan a apoyar a David, apoyaba a Dios. Porque si Dios está con David, Jonathan debería estar también con David. Uno no puede estar con las personas que son malas, con las personas que son satánicas. Debe estar con las personas que Dios eligió para su pueblo. Amén, así es. ¿Y a ti, Sinaí? ¿Qué te parece esa lealtad entre David y Jonathan? Me parece tan linda esa amistad que tienen ellos dos, porque Jonathan fue fiel a lo que Dios había dicho, porque Dios ya había constituido a David como rey, y entonces él, como hijo del rey Saúl, debió ponerse en su contra para heredar el trono. Pero sí, como tenían esa amistad tan bonita que parecían hermanos, entonces él siguió los planes de Dios. Así es, eso es verdad. Fíjate que no solamente Jonathan se podía poner en contra de David, porque no, él es mi papá y yo voy a ser el heredero al trono. Él lo pudo haber dicho o pensado, pero Jonathan era tan temeroso de Dios, y así conocemos personas que son tan temerosas de Dios, que en vez de ponerse en contra de la adversidad que está pasando una persona, dicen, no, es que Jehová ungió a esa persona, Jehová está con esa persona. Jonathan decía, Dios está de parte de David, y él, en vez de codiciar el trono, porque por ley le correspondía, no por la ley divina, sino por la ley terrenal, le correspondía a Jonathan ser el próximo rey de Israel. Pero Jonathan respetaba tanto a Dios y amaba tanto a Dios, que él vio que no se podía poner en contra de Dios. Él no iba a ir en contra del Padre, él iba a favor de Dios. Por eso Jonathan tenía esa lealtad con el rey David. Cuando nosotros caímos en esta desgracia, hubieron personas que lloraron por nosotros, que sufrieron por nosotros, y que hicieron hasta ayuno, vigilia, y nos apoyaron en oración, y muchos nos acogieron en sus brazos, en sus casas. Muchos nos ayudaron con alimento, ropa, con dinero. En mi familia, hasta que no eran cristianas, porque declaro que son cristianos para Cristo, ¿no? Que son para Cristo, también ellos sufrieron ver a su sobrina, ver a su familiar abandonando todo por un gobierno corrupto para salvar su pellejo con sus hijos, su esposo, porque fuimos los 5 que tuvimos que salir como delincuentes de nuestra propia casa, porque el gobierno quería hasta nuestras vidas. Entonces hay gente leales a Dios, no al hombre. Mientras otros decían, ellos no sirven para nada, ellos decían, sí, ellos son unos ungidos de Jehová. Y hemos visto las obras que ellos han hecho y conocemos su corazón, porque cuando estuvieron en las buenas ayudaron a mucha gente sin pedir nada a cambio. Así muchas gente nos apoyaron. Mis tíos en Estados Unidos, gracias a Dios por ello. Y por lo menos todo lo que es mi familia, parte mía de Rosa Moreno, mi familia por parte de mi mamá, por parte de mi papá, nos ayudaron muchísimo. No tuvimos el apoyo de más nadie, solamente de Dios, de mi familia y de algunos hermanos en la fe. Porque aún familias de mi esposo no nos creían, amistades mías también nos juzgaban. Pero esos son los Judas, los traidores, las gentes insensatas. Entonces, qué bonito cuando tú amas a Dios, porque tú confías en Dios. Y no es que tú respetabas a Saúl más que a Dios, no, es que tú tienes que respetar a Dios más que al hombre. Porque ¿qué hizo Jonathan? Respetó más a Dios que a su propio padre.
Eso es algo hermoso, eso es un ejemplo a seguir, mis amados hermanos. Entonces, Jonathan amaba a David porque él veía que Dios amaba a David. Y le aseguró que si su papá quería algo malo contra él, él le iba a avisar. Dijo entonces David a Jonathan: ¿Quién me dará aviso de si tu padre te respondiere ásperamente? Eso le pregunta a David porque como estaba retirado, iba a estar retirado de Jonathan. Entonces Jonathan le dice a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonathan a David: Jehová Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero. Si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intenta hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan, y aún le añada, si no te lo hiciese saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Imagínate qué bonito. Jonathan iba a avisar al rey David si su padre quería bien o no quería bien para él. Amados hermanos, hay personas a veces que son tan leales a Dios que no le importa lo que diga el hombre, lo que le importa es lo que Dios diga, y son leales a Dios. Aún así tengan que traicionar a su padre, a su madre, son leales a Dios. Y es cierto, una vez había una persona que nos hacía mucho daño, y una vez mi madre dijo: hay que mandar a matar a esa persona, me está haciendo daño. Y yo le dije a mi mamá: no, mamá, ¿para qué? Que se encargue Dios, porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. En momentos de separación deseamos muerte, deseamos mal, pero si tú estás centrado en Dios, esa desesperación no te va a hacer cometer un error. Entonces David y Jonathan eran grandes amigos y había un respeto porque estaba Dios de por medio, porque él temía a Dios y Jonathan temía a Dios, no al hombre, no a su padre, no a tener un reino, porque no fue ambicioso. Si hubiera sido ambicioso, se une a su papá para quitarle el reinado a David, que por ley de renales le correspondía, pero Dios no lo permitió porque conocía el corazón de Jonathan. Jonathan no tenía avaricia al poder, sino tenía el temor a Jehová. ¿Quién no quisiera tener un amigo como Jonathan? Yo quisiera tener un amigo como Jonathan. En este mundo no hemos tenido un amigo fiel a nosotros como ministerio. Muchas personas se nos han juntado, muchas personas han venido con nosotros por algunos problemas, intereses, pero que sean fieles a nosotros, no. Pero nada más nuestra familia. Bueno, nuestra familia se ha sido fiel, pues han estado ahí, saben quiénes son. Y así amistades fieles. No. Por amor, muy pocas. Sí tenemos como 2 o 3, entre ellos el señor Daniel Sil. Él ha sido muy fiel con nosotros, gracias a Dios por ese señor. Otra persona más que ha creído en nosotros ciegamente ha sido el pastor Basil. Otro, el pastor Jonathan Villamizar, y así, pastores y amigos, pues el señor Daniel es amigo, sufre con todo lo que a nosotros nos está pasando, pues lo ha demostrado. Un amigo como Jonathan quisiéramos todos tener, sin avaricia, sin maldad y fiel a Dios. Dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Qué hermoso este mensaje, qué bello. Jonathan le estaba diciendo a David que así Dios quitara uno por uno los enemigos de David, que por favor no dejara caer en tierra el nombre de Jonathan. Qué hermoso, ¿verdad? Que si Jonathan tenía un hijo, que por lo menos ese hijo fuera recordado como el hijo de el sucesor, porque iba a ser el rey. Que no dejara que quedara en el olvido el nombre de Jonathan. Qué hermoso.
Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Hizo que David jurara que si Jonatán muriera o viviera, igual no quitara, no borrara el nombre de Jonatán de la casa de David. ¿Y qué pasó? Lo hizo jurar ante Dios. ¿Por qué? Porque Jonatán amaba a Dios y creía que David era un ungido de Jehová. Y Jonatán amaba a David como a sí mismo, como un hermano, y le dolía lo que su padre quería hacerle a David. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Exel. Le dio las indicaciones de lo que de cómo se iban a volver a encontrar. Entonces lo mandó a esconderse por 3 días. Dice: y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado, diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he allí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás, porque paz tienes, y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así: he allí la saeta más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Entonces dice: he allí la saeta más acá de ti, es donde iba a haber paz. Pero si él dijese al criado: he allí la saeta más allá de ti, no acá sino allá, entonces David tenía que haberse ido. ¿Por qué? Porque el rey le iba a hacer daño. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros para siempre, entre nosotros dos para siempre. El amor de Jonatán hacia Jehová era muy grande y era sincero. Juró y lo cumplió, y protegió a David, porque él amaba, Jonatán amaba a Dios más que a su papá. Y todos debemos ser así, amar lo correcto, amar a Dios. ¿Qué te parece, Sinaí, la estrategia de la saeta? Me parece un acertijo. Sí, como un poquito confuso. Sí, porque si le decía al criado: está más acá, era en paz. Pero si le decían: está más allá, era... ¿Qué dice? Ajá, que tenía que... O sea, que no era paz. Que no había paz. Tenía que irse David. ¿Y a ti, Ezequiel, qué te parece? Me parece entretenido, porque él tenía que esperar en ese pastizal donde él tirara las saetas. 3 días. Sí, para escuchar lo que Jonathan le iba a decir. ¿Qué te parece, Josía? ¿Tu opinión? Mi opinión es cómo le hizo para sobrevivir. Y bueno, y otra cosa, pues saetas son flechas, ¿no? Sí. Sí, pero sí son flechas. Él iba a sobrevivir porque tenía provisiones, siempre dan alimentos. Y si no, estaba en ayuno, porque nosotros los cristianos podemos aguantar hasta 40 días sin comer, en ayuno, adorando a Dios. Amén. Ahí hay un misterio. Así mismo. Entonces dice: en cuanto al asunto, ellos dos tuvieron un pacto entre Jehová y él, tenía que cumplirse. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Ya estamos en el día donde iban a preguntarle por David. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Imagínense, Abner estaba ahí al lado de Saúl. Dice así: mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Entonces, en el primer día, el asiento de David quedó vacío, Ezequías, y nadie dijo nada. ¿Por qué tú crees que no dijeron nada?
Porque se les Tenían canceló, miedo. se les frustraron los planes. Porque ellos pensaban que David se estaba purificando. Al día siguiente, ya van para el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y al segundo día hizo la pregunta el rey. Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, como lo había planeado ya David y Jonatán, para ver qué respuesta iba a esperar de su padre. Bueno, en el 29 dice, del capítulo 20 de 1 Samuel, diciendo: Te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esta, pues, no ha venido a la mesa del rey. Fíjate lo que dijo Jonatán, la mentira que dijo. Por eso es que hay mentiras para salvar personas. Dijo esa mentira para salvar la vida de David, y mintió a su padre, a su papá Saúl. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Entonces ahí ustedes ven el furor de Saúl contra su hijo Jonatán, porque ya sospechaba que Jonatán estaba de acuerdo con David y ofende a su hijo, y hasta dice que es vergüenza de su madre. Continúa: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Imagínate, el rey Saúl quería asegurar su reino con su hijo Jonatán. Quería que su hijo Jonatán, como su primogénito, fuera el sucesor. Y él se preocupaba por eso. Pero Jonatán no quería un reinado sin el apoyo de Dios. Prefería que David fuera el que reinara, porque era el que estaba la gracia de Dios en David. Y entonces el rey Saúl le pide que traiga a David para que lo mate. Envía ahora y tráemelo, porque ha de morir, le dice Saúl. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Imagínate, tenía valor para enfrentarse a su papá y decirle qué ha hecho. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. El padre, en vez de responderlo, agarró tanta rabia que agarró una lanza para herir a su propio hijo, porque no quería entender el hijo de que él necesitaba matar a David para poder asegurar su reino y dejar a su hijo Jonatán como rey. Pero Jonatán era más temeroso de Dios y amaba más a Dios que a su padre, porque Jonatán era un escogido de Dios y era legal y justo. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna. Claro, Jonatán era un general del ejército de Saúl y esquivó la lanza, y se fue con ira. ¿Qué te parece, Ezequías, que no pudo ni comer el segundo día de la nueva luna? Porque él pensó que su padre de verdad ya estaba cambiado, pero se decepcionó muchísimo de que su padre quisiera matar a David sin David haberle hecho nada. Así mismo es. ¿Y qué te parece, Josías? A mí me parece que el rey Saúl estaba obsesionado con la muerte de David. Decía: si yo no mato a David, no tendré descendientes. Si yo no elimino a David, mi nombre quedará en la nada. Claro. Claro, porque eso era una trayectoria de que los hijos de uno quedaran como descendientes de las cosas que le había dado. Pero es que
estalló. Bueno, y dice, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Por eso Jonathan no comió el pan del segundo día de la nueva luna, porque le dolía lo que le querían hacer a David. Le dolía que su padre le afrentara para matar a un inocente, porque David era inocente, David no tenía culpa de que Dios lo había escogido. Dice en el 35 del capítulo 20 de Primera de Samuel. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Ve que Dios permite que todas las cosas se den. Dios permitió que lo que tal como ellos planificaron aconteciera. Cuando tú planificas algo en los caminos del Señor y lo pones en la mano del Señor, el Señor te da la respuesta. Por eso es que debes pedir un vellón, por eso es que debes siempre buscar la respuesta en Dios y no en el hombre, porque el hombre falla, pero Dios no. Y dijo el muchacho, corre y busca la saeta que yo tiraré. Cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta, de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Ahí estaba la señal para que David se fuera. ¿Por qué? Porque ya ellos habían convenido esa respuesta. Dolor para Jonatán, dolor para David, porque Saúl quería matar a David. Y Jonatán amaba a David, pero amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y él no quería daño para David. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Era un aviso que le estaba dando a David, para que David se fuera corriendo. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían lo que se trataba. ¿Ves? Se llaman estrategia. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete, llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Qué tristeza, ¿verdad? Amistades que se amaban en el amor de Cristo y eran como hermanos. Tuvieron que separarse por la avaricia de su padre, por la desobediencia, porque él desobedeció a Dios. Y eso ocasionó esa tristeza, ese dolor en ellos. Y lloraron, pero David lloró aún más, porque David también amaba a Jonatán y no quería apartarse ni de Jonatán ni de Saúl, porque David también amaba a Saúl. Con todo y que lo quería matar, David lo amaba. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¿Qué le parece? Una tristeza grande, 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 tener que separarse de alguien a quien tú amas. Nosotros nos tuvimos que separar de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de personas que realmente nos amaban, con un gran dolor a causa de un gobierno corrupto, un gobierno perverso, que no escatimó en hacernos daños a nosotros solamente, sino que le hizo daño a todo un pueblo. Bueno, mis amados hermanos, esperemos en el Señor que ustedes puedan conseguir amigos como Jonatán, fieles a Dios y leales a usted. Que ustedes tengan esa dicha y que Dios también nos permita a nosotros también conocerlo, porque es una bendición tener amigos como Jonatán. Porque ya como Judas hay muchos. Muchos traidores. Hay muchos Judas. ¿Para qué uno preocuparse? Al lado de uno está el Judas cada rato. El interesado, el criticón, el traidor. Eso lo tenemos a cada ratico al lado de nosotros. Y ustedes saben que es así. El que siempre te está vituperando, el que siempre te está criticando, el que siempre está viendo cosas malas de ti, pero no ve las buenas,
El chismoso, el que te vitupera, que te pone mala con los demás si tú cometes un mínimo error. ¿Quién quiere amistades así? Pero esas son las que sobran. Pero un Jonathan, yo pido a Dios para que Dios nos dé a nosotros, este ministerio de 5, un amigo como Jonathan, y que Dios a ustedes también le dé un amigo como Jonathan. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, y será hasta otra próxima oportunidad que estaremos estudiando este libro hermoso de Primera de Samuel, como le dice mi hijo que se llama. El Estudios Bíblicos, temporada 9, capítulo 20. Amén. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.